Dijo Neville Goddard: escucha atentamente tus pensamientos invisibles. ¿Qué escuchas? ¿Qué implican tus palabras? Esa es su potencia. Pero, ¿qué si no todos nuestros pensamientos son realmente nuestros? Eso significaría que alguien o algo más también tendrían el poder de programar nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Hola de vuelta. En este video exploraremos un tema muy interesante, con el que abriremos las puertas a conocimientos que nos servirán para ganar más control de nosotros mismos y de nuestra verdadera identidad. Hay pensamientos que pueden surgir debido a experiencias que los justifican, ya sean externas o internas, reconocibles por los propios individuos. Sin embargo, algunas personas afirman tener pensamientos inesperados, de naturaleza negativa o impulsiva y con recurrencia, que operan como si fueran autónomos e independientes y que tienen una fuerte influencia. Son altamente sugestivos y su mayor triunfo sucede cuando llegan a ser asumidos como propios, solo por el hecho de pasar por la mente. Lo que nos concierne en este video es de gran relevancia, pues si estamos constantemente manifestando cosas en nuestra realidad por medio de lo que pensamos, y resulta que algo más también está teniendo parte en ese poder dentro de nuestro sistema, es prudente que tomemos acciones al respecto. Para poner algunos ejemplos más claros, imagina que estás un día como cualquier otro, pasando el rato en casa, y de pronto sientes una ansiedad obsesiva de comer, limpiar, revisar tus redes sociales o salir a realizar compras, aunque no hayan motivos ni necesidad alguna para hacerlo, más que un desespero irracional que tal vez puedas confundir con aburrimiento, y de pronto la frustración te consume y cuestionas el ritmo de tu vida pensando en que no es lo suficientemente buena, o sufres una crisis existencial más pronunciada que te hace querer buscar alguna forma de estímulo distractor como vía de escape. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido? Observemos la situación de aquellas personas que tienen problemas con el alcohol, el cigarro, la comida chatarra, los juegos de mesa o cualquier otra adicción, que luego de cierto periodo de sobriedad son inundados de pensamientos que retroalimentan sus deseos de recaer en el vicio. La ciencia podría decir con buena evidencia que dichos individuos están sufriendo del síndrome de abstinencia. No obstante, hay algo más que está moviendo los hilos detrás del telón. Existen dos tipos de entidades que podrían estar provocando esto. Por un lado, los parásitos astrales, criaturas inteligentes pero maliciosas que utilizan los cuerpos sutiles de sus víctimas, es decir, el aura, los chakras y la energía, como hospedaje, sin que se den cuenta, siendo caracterizados por provenir de fuentes externas al individuo e instalarse en su organismo espiritual, sirviéndose de las emociones negativas y los comportamientos obsesivos y autodestructivos como medio de acceso y permanencia. Suelen establecer comunicación con parásitos físicos y los emplean para provocar deseos e impulsos que los huéspedes confunden con necesidades, de manera que experimentan pensamientos insaciables sobre hacer cosas que por lo general están únicamente destinadas a alimentar energéticamente a aquellos parásitos. Es común que sean contraídos por individuos que comen cosas que no son saludables, con un ritmo de vida sedentario y con malos hábitos y adicciones en general, ya que, si bien los parásitos astrales pueden operar desde el plano astral y afectar la materia sin intermediarios, no desaprovechan los mecanismos que les facilitan
tener un mayor impacto sobre el cuerpo físico, lo que se traduce en mayor control y posesión de la voluntad humana. La buena noticia es que podemos liberarnos de dichos invasores si limpiamos nuestro organismo internamente y cambiamos nuestros hábitos. Citando las sabias palabras del monje budista Thich Nhat Hanh en una de sus enseñanzas, decía que cuidar nuestros 5 sentidos significa prestar atención a lo que experimentamos a través de ellos, lo que implica que está en nuestras manos el tomar responsabilidad y precaución de lo que nos pueda contaminar y hacer mal. Si deseas algunos consejos para depurarte rápidamente, un ayuno intermitente tomando zumos de limón puede darte muy buenos resultados, mientras no tengas ninguna condición de salud que te impida hacer este tipo de ayunos. También puedes tomar baños de sal marina, quemar hierbas como la salvia blanca, el palo santo o el incienso en sesiones de meditación, hacer visualizaciones en las que imaginas cómo eliminas a estos seres de tu sistema energético y ejercitarte y dormir lo suficiente, pues descansar adecuadamente te brindará más energía tanto física como espiritual. Por otro lado, tenemos a las entidades que se crean como resultado de nuestras propias emociones negativas, traumas, complejos y creencias, las cuales desarrollan una forma de inteligencia propia, viven en los rincones de la mente y tienden a manipular a las personas para que se mantengan atrapadas en diversos patrones de conducta que no son saludables, aun si en esencia no fuesen siempre considerados necesariamente anormales a grandes rasgos. Tienen un control directo sobre toda la estructura interna de la mente y el cuerpo, y suelen ser más difíciles de expulsar o deshacer, ya que nunca vinieron desde lo externo, sino que fueron originadas dentro de la mente de la propia persona. Para este tipo de casos, es bueno enfocarnos en sanar las situaciones del pasado que posiblemente dieron inicio a esta pérdida del control interior, que subyace en emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, el rencor y los deseos reprimidos, los cuales a menudo desembocan en ansiedad y exceso de actividad mental. Trabajar eso cortará el problema de raíz y bastará reprogramarnos a nivel subconsciente para rehacernos emocional y espiritualmente, desde el amor, la aceptación, el perdón y la expresión positiva. Es importante aprender a no prestar atención cuando aparecen ideas impulsivas o negativas, así como esforzarnos por mantener pensamientos positivos y constructivos que podamos expresar a través de rutinas diarias que nos recuerden por qué debemos seguir adelante. Nos atañe volvernos conscientes de estos aspectos de nuestra realidad interior, porque de ese modo sabremos cómo estos parásitos nos torturan y conducen a desear y pensar en cosas que desvían la atención de nuestra verdadera esencia y nos hacen prisioneros de una vida basada en necesidades ficticias y sufrimiento por cosas que o nos hacen daño o no nos producen ningún crecimiento personal. Ya sean de origen externo o interno, ten presente que siembran en nuestro subconsciente pensamientos de baja vibración, con el potencial de atraer situaciones negativas y componentes que se concentrarán en hacernos quedar de brazos cruzados mientras drenan nuestra vitalidad. Si estás trabajando en un proyecto y deseas que éste prospere, pero de pronto te vienen dudas sobre tus posibilidades de éxito, considera que estas dudas podrían no ser tuyas. No te apropies de ellas y permítete pensar en las razones por las que tus ideas y esfuerzos
son buenos para hacerte prosperar. No pongas resistencia a los pensamientos negativos, pues eso solo los empeora, pero tampoco te dejes llevar por ellos. Con el tiempo, si escuchas afirmaciones positivas regularmente, en conjunto con una alimentación consciente y saludable, teniendo cuidado de las cosas que ves, escuchas y dices, al igual que de las personas con las que te relaciones, y si integras prácticas como la meditación en tu vida, serás capaz de quitarles el poder a aquellas fuerzas que surgieron dentro de ti por diversas situaciones de la vida, o bien de desterrar a los posibles invasores que también están condicionando tus intereses y decisiones. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que podrías estar siendo víctima de estas entidades? Con la luz del conocimiento podemos vencerlas juntos. Déjame leerte en la caja de comentarios.